Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Ustedes, como la Semana Negra de Gijón ha tenido la humorada de hacer que un ronco como yo presente una mesa redonda. Bueno, entenderé, supongo que se me entiende. Creo que aunque esta ronquera es fruto de un pequeño cáncer de garganta ya superado, causado por el tabaco. Niños, niñas, el tabaco es malo, tienen razón los paquetes, pero bueno, la tengo superada, pero se me ha quedado esta voz. Bueno, vamos a hablar aquí en una horita de la libertad de expresión en tiempos de guerras. Esto, queridos contertulios, da mucho margen, porque dice guerras, no de guerra o tal. Bueno, bien. Me acompañan en esta mesa, los presentaré primero a mis compañeros, por orden de tal. A ver, mira, los tenía organizados de otra manera, pero se han sentado así. Bueno, aquí tenemos allí a Juan Carlos Galindo, segoviano, 1979, no tan jovencito ya, no tan jovencito. Es periodista del diario El País, donde yo trabajé muy feliz durante 30 años, colaborador habitual de Babelia, Cultura, Pantallas, ¿no? Coordina o dirige el blog dedicado a la Crónica Negra, en el que ya era hora de que hubiera un buen blog de Crónica Negra en tan ilustre diario, y está aquí en esta Semana Negra porque presenta su primera novela negra que se llama Ontoria, ¿no? Ontoria. Así es. Ya veremos, es un desafío difícil, porque normalmente lo que escribimos solemos pensar que los críticos sois críticos porque no tenéis el valor de escribir la novela, ¿no? Pues ¿Ahora qué? Ahora, pero bien, me parece un gesto de valor que hayas dado ese paso y no te hayas quedado como tantos en poner a parir a los demás sin osar tú mismo, ¿no? Luego, a su izquierda tenemos Carlos Quílez, que es un habitual de la Semana Negra de Gijón. A mí me parece maravilloso compartir por segunda o tercera vez en esta vida espacio en la Semana Negra contigo, porque Carlos Quílez es hablar de la crónica negra, del periodismo de sucesos y de investigación en Barcelona, que probablemente sea la ciudad más noir de Madrid, con permiso de Madrid, y ya veremos lo que da Málaga, ¿no? Carlos, sí, Málaga es un escenario ideal. Si yo tuviera 20, 30 años, Juan Carlos, me pondría a vivir en Málaga y a inventar el género negro malagueño, ¿no? Bien, Carlos, que ha estado en todas partes, ¿no? Y es autor de numerosos libros de ficción y de no ficción. Ha sido finalista del premio Rodolfo Walsh con la novela El Contragolpe, si no me equivoco, en 2022. Y bueno, ahora le estaba comentando antes de que entráramos aquí, estoy releyendo una novela de Andreu Martín, el gran maestro del noir barcelonés, y Carlos escribió un par de obras a cuatro manos con el mismísimo Andreu Martín, que es como si Juanito Madrid hubiera tenido la deferencia de dejarme a mí escribir un par de novelas a cuatro manos con él, ¿no? Luego, aquí a mi derecha está Cristina Fallarás. Cristina Fallarás la conocen ustedes, es escritora, periodista,
activista por los derechos de la mujer, de la memoria histórica y los derechos humanos en general. Autora de varios libros, algunos de los cuales Las Niñas Perdidas 2012, premiado en este mismísimo Festival Gijonés, y en esta ocasión presenta en la Semana Negra su última obra, que es La Loca. La Loca es una novela, no hago ninguna destribonada, es una novela sobre Juana la Loca, en la que Cristina ha investigado muchísimo los archivos y nos descubre que el relato canónico que todos nosotros hemos aprendido y que lamentablemente nuestros hijos y nietos siguen escuchando sobre la reina Juana de Castilla, que es como se llamaba, pues era una auténtica falsedad, que Juana de Castilla fue tildada como loca por ser mujer en primer lugar, evidentemente, y en segundo lugar porque se oponía a los tejemanejes políticos, dinásticos, etcétera, etcétera, de aquel periodo de la historia española en la que entró la dinastía de los Austrias o Habsburgo. Luis Rendueles de Gijón, juega en su casa, es aún tampoco tan joven, 1967. ¿Esto cuánto hace? Esto ya hace 50 años, ¿no? Bueno, es otro clásico. Para mí la palabra clásico, como para ustedes, es muy elogiosa, ¿no? Otro clásico de la crónica de sucesos y el periodismo de investigación español. Ha estado en El Sol, Televisión Española, Antena 3, subdirector de Interview, ahora en El Periódico de Cataluña, junto con Manuel Marlaska presenta Territorio Negro en el programa Julio en la Onda, y autor también de varios libros importantes como Así son, así matan, Mujeres letales, y una historia del 11M que no va a gustar a nadie. Estás en tu terreno inmerecidamente, porque te tengo un inmenso aprecio como autor de género negro, de crónica negra, en la mayoría de los casos tuyos, de eso que llaman ahora no ficción o true crime. Vaya gilipollez llamar true crime a cosas basadas en hechos reales, ¿no? Pero bueno, true crime, vale, pues bien, true crime. Y a nuestra extrema izquierda, sin que ello signifique nada ideológicamente, está Inna Afinogenova. Lo pronuncié bien, Afinogenova. Nacida en el Dagestán, Rusia, en 1989. Inna es una gran especialista en todo el tema de América Latina, especialmente indigenismo, expoliación de pueblos indígenas, luchas por la liberación en América Latina. Habla un perfecto castellano, habla y escribe un perfecto castellano. Siempre ha habido muy buena tradición de hispanistas rusos. O sea, sí, se asocia lo del hispanismo a los ingleses y tal, pero siempre ha habido un gran interés en Rusia por España y una gran tradición de hispanistas rusos. Y ahora colabora en Canal Red, el canal de internet, y algunas tal de TDT que dirige Pablo Iglesias. En cuanto a mí, me llamo Javier Valenzuela, soy periodista durante casi medio siglo. En los últimos años también publico algunas novelillas negras, una de las cuales se presenta esta noche, y supongo que si estoy aquí es porque en mi carrera periodística pues me ha tocado cubrir varias guerras, no mediáticas, no de políticas, no de género, sino guerras de esas de a sangre y fuego, de pum pum, ¿no? He estado en Líbano y en Irak, Israel y Palestina en los 80 y en el 90 en Croacia y Bosnia. Mi primera reflexión,
y será la única porque daré paso a nuestros amigos sobre la guerra, es que la guerra per se es la limitación y restricción de todas las libertades y derechos, no solo de la libertad de expresión o de la libertad de información, empezando por el derecho a la vida. En la guerra te pueden matar, bueno, todos nos vamos a morir, a todos nos pueden matar aquí en Gijón, pero en la guerra te pueden matar mucho más, y crecientemente si eres población civil, porque los contendientes desde hace unas décadas han tomado la mala costumbre de bombardear poblaciones civiles. La guerra es límite a la libertad de vida, es límite a la libertad de movimientos. En la guerra los contendientes se arrogan el derecho de decidir si puedes ir o no de aquí o allá. Se les llama a través de lo que llaman checkpoints o controles militares. No puedes entrar o salir del país, no puedes moverte en el interior de la zona de combate. Es limitación terrible al derecho a conseguir las cosas más básicas de la vida, la alimentación, el combustible, las comunicaciones, porque todo esto se va al carajo en una guerra por definición. Y tanto seas corresponsal como seas población civil, tienes que pasarte horas y horas del día buscando alimentos, gasolina, etcétera, etcétera. Y es limitación a la libertad de información y a la libertad de prensa por definición. Los contendientes se reservan el derecho a hacer su propaganda. Bueno, y esto es de hace muchos siglos, pero no vamos a ponernos pedantes, pero se limitan a hacer, se reservan el derecho a hacer propaganda. Los buenos y los malos, los menos buenos y los menos malos. Propaganda es explicar la guerra según tu versión, diciendo que tú eres bueno, buenísimo, de toda bondad, víctima inocente del malvado y el monstruo que siempre es el enemigo, ¿no? Y eso lo dicen los dos bandos de la guerra y pretenden que eso sea lo que asuman las poblaciones de sus respectivos países o territorios y lo que intentan difundir ante terceros. El trabajo del periodista, por tanto, en una guerra, consiste en pasar de la propaganda de unos y otros, pasar de la propaganda e intentar conseguir información propia, información contrastada e información verificada. Esto es difícil porque los bandos, insisto, intentan colocarte tu rollo ya en nuestros días precocinado, cada vez más precocinado, cada vez más para que metas el audio o el vídeo ya directamente y ya pam, salga así, ¿no? Bueno, se suele decir, y los compañeros lo habrán oído, que el periodismo le ganó al Pentágono la guerra de Vietnam. Los periodistas fueron al lugar de los hechos, muchas veces por sus propios medios, otras veces acompañando a los soldados americanos, y contaron con bastante libertad y bastante valentía las tropelías de la guerra, que es lo que tienen que hacer los periodistas, que es con los periodistas del periodismo libre, crítico e independiente, no los periodistas de los órganos oficiales, que es contar las tropelías de la guerra para intentar detenerla, El periodismo americano le ganó la guerra al Pentágono y a la CIA, y el gobierno americano, ante las protestas masivas que hubo en Estados Unidos, lo saben ustedes bien, no tuvo más remedio que abandonar Vietnam, firmar los acuerdos de París y tal, bueno, e irse de Vietnam. Pero el Pentágono aprendió allí una buena lección, y el general Colin Powell, que fue el que elaboró la teoría, dijo: no vamos a perder más guerras frente al periodismo. Y las siguientes, que fueron la primera de Irak, la segunda de Irak, etcétera, etcétera, el Pentágono,
estableció los mecanismos para controlar al periodismo, que era el empotramiento. Los periodistas iban dentro de las tropas y el ofrecimiento de una información precocinada para medios audiovisuales, básicamente, que era, te voy a poner unas imágenes, fíjate, de los horrores de Saddam Hussein en Kuwait, con estos corcomanes llenos de petróleo, pobrecitos míos, a causa de una tropería de Saddam en Kuwait. Luego los corcomares o corcomanes, no me acuerdo cómo se dice, resultaba que no eran del Golfo Pérsico, sino de la catástrofe del Exxon Valdez en Alaska. Pero eso lo supimos 6 años después y el efecto era que todo el mundo decía, qué bárbaro es Saddam, que lo era, pero que no había hecho ni eso, ni había desconectado las cosas para los bebés de un hospital de Kuwait. Digo, esto de lo ofrezco a los medios audiovisuales, estos están en un mundo de información continuada, me lo van a comprar enseguida, lo van a dar y la gente se va a quedar con estas impresiones. Creo que seguimos perdiendo la guerra, el periodismo frente a la propaganda en Ucrania. No voy a entrar en detalles, porque voy a proceder a dar la palabra a los compañeros para que hablen de las guerras de sangre y fuego o de las guerras que quieran. Empecemos por Juan Carlos, que está allí. Gracias. Me temía, querido Javier, que ibas a empezar por mí. Creo que es bastante interesante lo que has ido contando como introducción, sobre todo a la hora de establecer un punto de partida para intentar hablar aquí todos de esto. Pero yo no creo, voy a intentar ser un poquito provocador. Yo no creo ni que cierto periodismo de antaño fuera tan bueno, ni que el de ahora esté tan condicionado y tan atrapado. Creo que hay vías de puntos de partida desde los que el periodismo todavía puede hacer mucho, y creo que hay una palabra esencial que es rigor, y que a pesar de las máquinas mediáticas enormes y, sobre todo, de la maquinaria tecnológica que nos tiene bastante atrapados en la profesión, todavía se pueden hacer, quiero creer que se pueden hacer bastantes cosas. Y en ese sentido yo quería reivindicar, por ejemplo, la obra de un compañero, Óscar Martínez, en El Salvador, gran periodista del Faro, que decía eso siempre de entender, dudar y preguntar. Y creo que es un buen punto de partida para intentar entender qué está pasando, dudar sobre lo que creemos que hemos entendido y preguntar aquello que creamos que no funciona. El periodista el periodista útil en este sentido es el que pregunta aquello que molesta al preguntado, ¿no? Y yo como periodista cultural no tengo tantas oportunidades de hacerlo quizás, sobre todo como periodista cultural, aunque se puede. Pero creo que el periodista en los conflictos tiene que ir a eso, y que todavía quedan brechas abiertas. Rusia, a pesar de ser una autocracia, una dictadura dura y muy terrible con los medios de comunicación, no ha impedido que determinados medios informen desde allí, mal, porque informan lo que pueden y en un sitio muy controlado, pero están. Y por otro lado, y a pesar de toda la maquinaria que hay alrededor, también están los periodistas en el frente, sí, muchas veces embebidos dentro de las tropas, pero también a veces sueltos, contando lo que está ocurriendo. Y hay periodistas españoles que lo están haciendo muy bien, contando lo que ocurre en el frente, pero en puntos muy concretos del frente en los que los propios periodistas se juegan la vida y no precisamente embebidos. O sea, por establecer el resumen de lo que quería decir, es verdad que hay una parte tecnológica y, digamos, del conglomerado de poder que está intentando ganar la partida al periodismo. Por otro lado, yo intentaría no dar la batalla por perdida. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí estoy parcialmente de acuerdo con mi antecesor, con mi compañero. Sí que creo que existe una perversión del oficio,
sobre la que ha colaborado la nueva tecnología. Creo que, pues eso, ¿no? Internet nos ha aportado cosas muy buenas y ha democratizado un poco la red empresarial, ¿no? Los focos, los emisores de información, pero también nos ha introducido bastantes topos perversos. Pero yo creo que, hablando de libertad de expresión, lo que más me preocupa como profesional de la información, aunque en mis ratos libres intento escribir novelas, es la regresión. Y la regresión para mí es lo que está sucediendo de un tiempo para acá en este país, en términos generales y en términos de la profesión periodística de una forma absolutamente manifiesta, ¿no? Me decían los antiguos Javier Binader, José Martí Gómez, aquellos periodistas en los que nos hemos referenciado, los de mi generación, que en la época de aquella generación, en la transición o en la pretransición, cuando se producía un suceso, y el suceso era que se había pillado a un individuo, me lo voy a inventar, con una caja llena de diamantes y 2 pistolas en el capó de su coche porque venía de un atraco, si resultaba que aquel señor era el hijo del gobernador civil y se decía a tu jefe superior, automáticamente la información no salía. Entonces intentabas no decirlo. Hacías la información y colabas Juanito Pérez González o JPG ha sido detenido por la policía con diamantes y tal. Si colaba, luego ya vendría la llamada del gobernador civil al día siguiente, el director, hombre, pero ¿cómo coño habéis publicado esto? Pero tal y que cual. Sí, pero ya estaba dicho, ¿no? Si cometías el error de decirlo o si trascendía, porque la llamada preventiva del gobernador civil se producía antes de que se pusiera en papel negro sobre blanco la noticia, lo que hacías era, vale, no la puedo dar, o la puedo dar sin decir el protagonista o el nombre del protagonista, en cualquier caso no la puedo dar. Lo que hacías era, llamabas por teléfono al compañero del periódico rival y le pasabas la información. Eso tiene un punto romántico, un punto bonito de aquella época de los 70, ¿no? Para entender, del 70 al 80, para entendernos. Un punto romántico y bonito, pero lo que no es nada romántico y nada bonito es que esto, en el 2023, está pasando. O sea, está pasando. De tal forma que no han sido pocas las veces en las que yo me he visto protagonista como emisor o como receptor, o sea, decir que más como receptor, pero también como emisor de este tipo de cuestiones, este tipo de informaciones. Oye, suéltalo tú, no le digas que tal, que sepas que esto va por aquí, omite esto, pero que quede dicho. Sobre todo que quede dicho. Joder, eso es muy mala noticia. Quiere decir que la salud del oficio está mal. Y está mal porque, no porque los periodistas de ahora sean o seamos menos románticos, menos talentosos o menos vocacionales que los de antaño. Estoy contigo que no es así, hay buenos periodistas en la actualidad con toda seguridad. Pero está pervertido el sistema. Mirad, la objetividad no existe, pero se puede ser lo más objetivo posible en aras a que el mensaje que recibáis sea razonable o descaradamente subjetivo. Y entre las dos opciones, hombre, pues hacer el intento, a pesar de que, insisto, la objetividad no existe, de aproximarte a la objetividad. Bien, pues ahora os voy a poner un ejemplo que ya he comentado en alguna ocasión aquí en la Semana Negra, que me parece que es bastante ilustrativo. Imaginemos la retransmisión de un partido de fútbol. Y yo soy periodista, por lo tanto periodista, que explica a un señor que está tras el transistor a 500 kilómetros lo que pasa en un campo de fútbol. Y explico pues que lleva la pelota Messi, se la quita Ronaldo, se la vuelve a quitar Messi, chuta, gol, 1-0, minuto 3 del partido. Eso no merece ningún tipo de censura ni ningún tipo de reprobación, ¿no? Eso es periodismo, pensaréis. Y lo es, efectivamente. Pero es que el periodista ya no está retransmitiendo en la grada o en la cabina de comunicación, lo digo metafóricamente, naturalmente. El periodista está en el terreno de juego, retransmitiendo el partido mientras le da codazos a los jugadores del equipo contra el que va y dándole agua fresquita a los jugadores con el equipo a favor del que va. Es tan descarada la situación, el posicionamiento de la prensa en estos momentos, tan claro el papel de actor político que tiene aquel que no debería ser un actor político, sino que debería ser un mero transmisor, un transmisor de la información, que en estos momentos nos encontramos que solamente en ese reducto, como en los cómics de Asterix y Obelix, ¿no? El reducto del poblado galo dentro del Imperio Romano, en el reducto de la Crónica Negra queda
lo poco que queda de la esencia del periodismo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el crimen es, en muchos momentos, y en el grueso de los casos, espontáneo. Por lo tanto, hay un margen entre que se produce el crimen, el periodista se entera y el poder político oligárquico del momento utiliza para acallarnos, que tenemos un margen de actuación en la que colamos los goles. Y llegan las noticias. Y no les damos tiempo, si estamos allí, si estamos bien relacionados con fuentes y si sobre todo tenemos el amor a la profesión, el amor al oficio y esa entrega que creo que es fundamental, conseguimos ganarles durante unos minutos, quizá unas horas, quizá un par de días, 2 cuerpos de ventaja a aquellos que inevitablemente pondrán el rodillo en marcha y nos van a pisotear. Por lo tanto, creo que corren muy malos tiempos para este oficio. Creo que los que nos dedicamos a este oficio y tenemos la suerte de vez en cuando de sacar alguna información que alguien trata de meter debajo de la alfombra, tenemos mucho mérito, y lo digo así, mucho mérito, y no hablo de mí, hablo de mis compañeros que lo hacen lo mejor que saben y pueden en los medios en los que trabajan, porque verdaderamente la situación de control político que cercena la capacidad y la libertad de difusión, de información y de expresión a la que estamos llamados los periodistas es en estos momentos verdaderamente angustiosa. No puedo dar buenas noticias en este sentido, pero como me pedís libertad y como no hay nadie de la prensa, estos mentirosos que dicen estas mentiras aquí que nos esté viendo, pues hablo con libertad. Hola, sí. Yo trabajo en 4 televisiones y 2 periódicos, a veces 5 televisiones, y lo que hay es una guerra contra la verdad. Todo el rato, en todas partes. Pero contra de lo que parece, no es una guerra nueva, ni es una guerra actual. Porque la guerra contra la verdad no la hace la mentira, eso que llaman ahora fake news. No, la guerra contra la verdad la construye el silencio. Y no es de ahora el silencio, compañeras y compañeros, ¿verdad? Vamos a echar la vista atrás. Que esta democracia empezó en los 70, ¿verdad? Resulta que en 2017, hace 5 años, o 2018, nos salió un año, vamos a poner muy húmedo, Javier, nos salió un año muy húmedo y salió una seta, plop. Hostia, que tenemos a un dictador enterrado con honras. ¡Hostia! Que hay un Valle de los Caídos, que es que debe ser nuevo porque acabamos de enterarnos. Y nos apareció el Valle de los Caídos y alguien dijo, ¡hala! Pero si hay aquí un dictador enterrado. Y le ponemos flores frescas con dinero público cada día. ¡Caray! Y plop, salió otra seta. Y resulta que España estaba llena de fosas comunes, llena de cunetas, llena de fusilados y fusiladas sin exhumar. Plop, salió otra seta. Hostia, que el Pazo de Medaso tienen los criminales. Otra seta. Plop, ostras, resulta que el torturador tiene medallas. Plop, otra seta. Hostia, resulta que a las mujeres nos violan, nos hacen mirar cómo se chupan la polla. Otra seta. Anda, que hay movimiento republicano en España. Otra seta. Hostia, que el rey roba. Otra seta. ¡Hala, que tiene un amante! Oye, que se follaba a la tía en el palacio. No me jodas. 2017. Esto no se contó en los años 70, esto no se contó en los años 80, esto no se contó en los 90 ni en los 2000. Esto empezó a contarse en España en 2017. ¿Qué pasa? ¿Que los 40 años anteriores no hemos visto chupar pollas nosotras? ¿No nos han tocado las tetas en las fiestas de barrio? ¿Que no estaba enterrado el criminal con honras de Estado? ¿Que Billy el niño no tenía medallas? ¿Que sus jefes no estaban de presidentes de Sogecable, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Que el País no lo sabía, La Vanguardia no lo sabía, ABC no lo sabía, la cadena SER, Radio Nacional? ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos que está el territorio de España horadado como un queso gruyère, lleno de muertos y muertas? ¿Qué ha pasado esos 42 años? Silencio. Eso se llama silencio. Y de repente aparece una cosa, porque no aparece por casualidad, ¿verdad? Ni el Me Too, ni todo lo que hemos empezado a conocer, que el rey llevaba robando muchos años. Y lo sabíamos todas y todos. Y yo la primera, en las redacciones donde estaba. Y también sabíamos lo de la banca Marc. Y también sabíamos, lo sabíamos todo. Y lo sabía la población, pero no se contaba. Silencio. ¿Y qué pasa en 2017? En 2017 y 2018 pasa que el grueso de la población pasamos a tener posibilidad de manejar las redes sociales. Las redes sociales son un medio de comunicación de masas, y que no nos engañen, son un medio de comunicación de masas, pero que no funciona jerárquicamente, sino de forma horizontal. Es decir,
que genera movimientos de memoria colectiva. Y de repente, aquellos movimientos, aquellos sectores sociales, los republicanos y las republicanas, los represaliados y las represaliadas, las mujeres violadas, las maltratadas, los bebés, las madres, las abuelas de los bebés robados, las víctimas de la pederastia de la Iglesia, se ha empezado a contar ahora. Todo eso de repente se cuenta. ¿Por qué? Porque quienes están denunciando todo eso, incluido Billy el niño y sus medallicas, que quiero recordaros que lo enterraron con sus putas medallicas, quienes estaban denunciando todo eso no tuvieron cabida jamás en los medios de comunicación. Y claro que llamaron a las puertas, pero nadie les abrió. Y de repente tienen medios de comunicación para que uno a uno, una a una, como el Me Too, una a una, millones de mujeres decir: sí señora, a mí también me violaron. Sí señora, a mí también me tocaban la teta. Sí señora, mi jefe también me llevó a cenar y me dijo: de rodillas, venga. De rodillas que será redactora jefe. ¿Qué pasó? Que pudimos contar lo que los medios de comunicación habían callado. Y ahora de repente inventan algo llamado fake news. Y la fake news más gorda, os quiero recordar, en este país, que fueron dos. Las dos son del presidente Aznar y ahí no había redes sociales. Una fue: existen armas de destrucción masiva, y otra fue: las bombas las ha puesto ETA. ¿Os acordáis de todas, verdad? Esas fueron las peores fake news. Y ahí no había redes sociales. ¿Qué han hecho las redes sociales? Construir una posibilidad de comunicación no jerárquica, una posibilidad de comunicación sin inversión de capital. ¡Oh, el capital! ¡Oh, el capital! Nosotras, que no tenemos un puñetero duro, por supuesto no podemos montar el grupo Vocento, ¿verdad? Ni el grupo Prisa, ni el grupo Godó. De repente podemos crear un relato colectivo, las mujeres, y decir lo que esos grupos se han callado. Toda la putica vida. Callaos. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho. Y tiene que inventar la idea de la fake news. ¿Por qué? Porque es verdad que existen fake news, pero ¿qué hace la idea de la fake news? Poner en cuestionamiento no solo lo que es mentira, sino poner en cuestionamiento también lo que es verdad. Y de repente te miran y cuando tú dices la verdad, te pueden cuestionar esa verdad porque te dicen: bueno, ¿y por qué no se ha contado antes? La violencia de género no existe, ¿verdad? Y la izquierda era lo mismo que la derecha y hubo dos bandos. ¡Hala! Angelicos al cielo. Y los curas no follan y no había bebés robados. Claro, ¿por qué pueden poner eso en cuestionamiento? Porque inventan una idea llamada fake news. Vale, ¿qué está pasando ahora? Ahora está pasando la respuesta a lo que os estoy contando. Bien, tomamos, digamos, la comunicación horizontal, los movimientos que no han tenido posibilidad de hablar, porque yo os aseguro que los represaliados y las represaliadas del franquismo, los torturados, de eso que llamaron modélica transición. No sé si os acordáis de los sucesos de Vitoria, de los de San Fermines, ¿verdad? O sea, tenemos todos claros lo que eran las torturas en las comisarías durante los años 70 y todas. Vale, de repente, ¿esos querían contarlo o no? ¿Queríamos estar todas calladicas sin denunciar el marido me pega, el jefe? No, éramos sectores de la población que por fin hemos llegado a contarlo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora lo que sucede es que aquella gente que se ha visto interpelada, aquella gente que se ha visto incumbida por el nuevo relato y que no se lo esperaba, y son fascistas, y además son nazis, llamémosle por su nombre, porque no son solo franquistas. Cuando aparecen los de Desocupa, cuando aparecen los del Perro, esos no son franquistas nostálgicos, esos son nuevos neonazis que vienen a amedrentar y amenazar. Y cuando tú dices en este momento, tú, periodista, yo, Cristina Fallarás, hola, ¿qué tal?, en un programa de televisión, esto es así, funciona una cosa que se llama señalamiento. El otro día, el jefe de Desocupa publicó un vídeo que dijo: hay que responder a esta, y me señaló a mí. Al sábado siguiente, el sábado pasado, en la Feria del Libro de Santander, cuando yo bajé de un estrado como este, tenía un tipo con un Rottweiler que se me acercó con el perro y me dijo: vamos a por ti. Claro, inmediatamente me rodearon y me sacaron de ahí. Pero el tipo estaba. Y ya no he tenido paz. ¿Qué responden? ¿A qué está respondiendo esa extrema derecha? Está respondiendo a un movimiento interesantísimo, que es que la población, aquellos que no hemos tenido y aquellas que no hemos tenido voz en los medios tradicionales, por fin tenemos un pequeño relato que va avanzando y no nos lo van a perdonar. ¿Y qué van a hacer? Vengarse de ello. Y sin embargo todavía queda una esperanza, porque la voz la tenemos y no la habíamos tenido nunca en toda la historia de la humanidad, compañeras. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Hablar después de Cristina Fallarás, con la que coincido en televisión, es como salir después de un concierto de Los Ilegales o de los Rolling Stones. O sea, está todo quemado, incendiado y bueno, yo voy a intentar contar mi... No comparto su punto de vista sobre las redes, tan optimista. Yo soy bastante más escéptico. Las redes sirven, la última parte, también para señalar. Y quiero reivindicar aquí el trabajo de gente que algunos ya están muertos, porque los bebés robados, por ejemplo, fue María Antonia Iglesias, entre otros, Germán Gallego. Sí que hubo gente en los 70, en los 80, en años durísimos, cuando yo era chaval, que publicaban cosas comprometidísimas y jugándose la piel, ¿eh? Y los hubo, pocos y sin mucho eco, pero los hubo. Y entro a hablar de guerras que, desde mi experiencia, lo que me interesa de la guerra, siguiendo a Aquiles, es la gente corriente en la guerra. En Interview os voy a decir las dos guerras con las que yo he tenido relación, que son la guerra de Perejil, son guerras de Berlanga, por lo menos desde en la toma del islote Perejil y la guerra de Irak desde Madrid, y explico por qué. La guerra de Irak, os acordaréis que nos contaron que era una zona hortofrutícola donde iban las tropas españolas, creo que era el ministro Trillo, y ese discurso generó un malestar enorme entre militares, legionarios españoles que estaban allí, y tuvimos la suerte de que algunos de ellos nos citaron en una gasolinera de Valdemoro, al lado de un puticlub, por cierto, para enseñarnos lo que hacían de verdad en Irak, y nos entregaron unas fotos de cadáveres de ciudadanos iraquíes, algunos insurgentes, otros terroristas, pero no había mucho tiempo para distinguirlos, y las publicamos en Interview, igual que publicamos los combates de las tropas españolas. Eso nos valió una nominación a la Ortega y Gasset que no nos merecíamos, porque lo que hicimos fue ser mensajeros de un tipo que lo que nos dijo textualmente fue: para que el gilipollas de Trillo no pueda decir que se plantan tomates donde estamos nosotros. Ese fue el papel que tuve en Irak. Y el que tuve en Perejil, mi jefe en Interview entonces, después de la invasión de Perejil, hubo un soldado español al que saltando del helicóptero en la operación esta heroica se torció la rodilla, y el ejército español no le dio la pensión, y entonces se enfadó y nos trajo a Interview unos vídeos de cómo había sido la operación, y se veía un señor marroquí vestido de militar que debía tener 65 años, el pobre, atado, le tapaban luego la cara, y nuestro empeño era encontrar a ese señor. Fue imposible. Era encontrar a ese señor. Y la siguiente idea que se nos ocurrió en Interview, porque en Interview éramos así, fue llevar a Malena Gracia y que hiciera un topless encima de las rocas de la isla Perejil. Hubo que alquilar un barco, y 15 días después de esa situación, digamos, prebélica, llevamos a Malena Gracia a la isla Perejil, se quitó la parte de arriba del bikini, lo sacamos en portada, y las patrulleras de Marruecos nos siguieron un ratillo hasta la zona de Ceuta. Por decir otra cosa de guerra de ahora, ella va a hablar seguro mejor que yo de esta historia. Dos cosas de la guerra. Una cosa que me preocupa: los periodistas cada vez van peor a la guerra, con menos medios, con menos chalecos, con menos contratos, van de freelance. Hay periodistas españoles en guerras que están cobrando 100 euros por crónica, 100 euros por crónica. En Sálvame se cobran 3.000 euros por ir una tarde. Eso nos da idea de cómo está la profesión, siguiendo a Aquiles. Y me gustaría decir también que la guerra, a través de las redes sociales, está en todas partes. El último informe del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno actual, de Sánchez, de Moncloa, pone una portada de la revista El Jueves, que os acordaréis, El Jueves es un mito, donde está Zelensky vestido de borracho y, bueno, le ponen a parir. Es una falsificación de grupos afines a Putin en Internet. Como eso hay miles cada día, afines a Putin, afines a Zelensky, afines a Biden, afines a todos, ¿no? Y el último episodio que quería mencionar es el tema de la desinformación. Javier ha hablado de propaganda, ¿no? Y voy a decir solo dos datos. Ahora Corina es muy famosa. Corina trabajaba para Putin hace muchos años, cuando se acercó al rey en una recepción en Moscú, y a la vuelta a España el rey defendió la entrada de Lukoil. Lukoil es una empresa petrolera controlada por el gobierno ruso. El rey Juan Carlos, sorprendentemente, defendió que Lukoil comprara Repsol. Por suerte no salió. Nos hacemos una idea de por qué el rey Juan Carlos defendía la entrada de Lukoil, pero no entró. Si hubiese entrado Lukoil en Repsol,
posiblemente la calefacción de los españoles hoy funcionaría peor o funcionaría de otra manera, o nuestra posición en Ucrania podría ser otra, ¿no? Quiero decir que Corina no sabemos hasta qué punto trabajó para unos, para otros, o fue simplemente un amante. Yo pienso que fue mucho más que un amante, Corina, o al menos en el inicio. Luego ya vería. Y lo último que quiero decir es que mi abuelo José, que ya no está, luchó con los republicanos y él tenía un salvoconducto para que le dejaran bajar después de pasar por la cárcel, para que le dejaran bajar de la calzada a Gijón con la bicicleta. Él siempre no hablaba nunca de la guerra, nunca. Tenía un recuerdo espantoso. Y cuando ya era yo un poco más mayor, solo me dijo dos cosas. Me enseñó la canción esa de Franco, el culo tiene blanco, porque su mujer, no sé qué. Y me dijo también, largo caballero, mucho largo y poco caballero. Él era de Besteiro y me dijo que no haya nunca más ninguna guerra, nunca más, Luisín. Ojalá. Bueno, yo creo que me voy a centrar más en Rusia precisamente porque aquí ya los compañeros han hablado bastante de lo que pasa en redes sociales, en medios españoles. Por si así les voy a dar un poco de contexto, yo salí de Rusia el 30 de marzo de 2022 porque el día que empezó la invasión yo ya tenía claro que esto iba a ser imposible para seguir ejerciendo el periodismo. No es que el ambiente fuese muy respirable mucho antes, ha habido ataques a periodistas, hay casos muy conocidos a lo largo de muchos años, prácticamente desde la guerra de Chechenia, entonces hablando de lo que las guerras hacen con la libertad de expresión, nosotros podemos empezar desde los inicios de los años 90 prácticamente, y antes de Putin incluso. Cuando empezó la invasión, tardaron una semana en asfixiar absolutamente el periodismo y el ejercicio de la profesión mediante un par de leyes que aprobaron a los 7 días del inicio de la invasión, que, bueno, básicamente se reducen a que fake news contra el ejército y la desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la guerra es hasta semántica, porque en Rusia tú no puedes llamar la guerra, no puedes hablar de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania, no puedes, ni siquiera siendo cualquier cosa, no periodista, no solo era para periodistas, ¿no? Se refiere a cualquier post de Facebook, a un mensaje enviado en Telegram, lo que sea. Entonces, esto fue, digamos, el primer pasito para asfixiar la libertad, para que los periodistas no puedan contar nada de lo que está pasando. Pero lo que pasa es que esto no llega solo, porque una vez te quitan las últimas posibilidades para contar lo que pasa, tanto en Ucrania como dentro de Rusia, luego ya avanzan con más y más leyes que te van quitando derechos de a poquito, ¿no? Siguieron con una prohibición absoluta de propaganda LGBT y hoy directamente han prohibido ya finalmente en la tercera lectura el cambio de sexo. Algunos analistas dicen que esa ley contra la transexualidad, si se aplicase a grupos de naciones, sería genocida. Yo me fui de Rusia porque yo sabía que este país iba a entrar en una guerra de propaganda, que no iba a quedar ninguna redacción. De hecho, muchas redacciones rusas se retiraron, se fueron a los países bálticos. Muchos trabajadores de los medios extranjeros también se fueron. Es verdad que han quedado algunos periodistas muy valientes que siguen ejerciendo pese a todo y con todas las amenazas de cárcel y de ejecuciones que pesan sobre ellos, porque no estoy exagerando. La semana pasada una periodista fue golpeada con palos de polipropileno por investigar un caso en Chechenia. Pero
yo creo que con Rusia está la cosa bastante clara, ¿no? Leyes de la propaganda rusa, falta de libertades, Putin, peligro para trabajar. Todos sentimos parte de nuestra responsabilidad personal como ciudadanos aquí. Ahora, cuando llegué aquí, yo no sé hasta qué punto, y aquí volvemos a la frase esa de Óscar Martínez, gran periodista, muy valiente, se puede aquí dudar y preguntar. Porque yo lo que veo que países que técnicamente no están en guerra, aunque esto ya es discutible, sí están en una guerra de propaganda. Y sí, si bien se trata de esta guerra en concreto, sí es una de las guerras más documentadas de los últimos años, probablemente. Tenemos reportajes del frente prácticamente las 24 horas al día. No sé hasta qué punto se renuncia a contar pues, ciertos contextos, ciertos matices. Se prefiere ir por la parte humanitaria de esta guerra, que me parece muy importante, pero cualquiera que dé contexto de lo que está pasando, cualquiera que pregunte, cualquiera que dude un poquito de un relato ya totalmente establecido en los medios corporativistas de aquí, pues es inmediatamente tachado de pro-Putin. Yo no es que fuese muy militante anti-Putin, pero nunca lo he defendido y aquí, básicamente, en la prensa nacional estoy siendo señalada de ser agente de inteligencia rusa. Lo digo porque mi caso es bastante interesante para todos esos periodistas que estaban en Rusia, que en algún momento podían trabajar para medios públicos y viendo lo que les hacen aquí en Europa, pues se van a cuestionar, ¿no? Se van a hacer muchas preguntas antes de dejar este trabajo y decir, yo no voy a trabajar más para la propaganda de guerra de Putin. Porque viendo lo que pasa a muchos rusos que llegan aquí, a muchos periodistas que están bajo la sospecha permanente y viven bajo esta sospecha permanente de estar al servicio de Putin por simplemente decir que, oigan, que la guerra empezó en 2014 y ha muerto civiles y aquí no estabais hablando demasiado de ella. Propaganda rusa. Entonces, yo lo que veo aquí es una renuncia que todavía permanece en grandes medios a dar matices, incluso informar desde el Donbass, que también sigue siendo bombardeado un día sí y un día no. Muchos profesionales de aquí dicen que es imposible ir. Esto no es verdad, sí se puede ir, se puede informar de otro lado, se puede hablar con la gente que está bombardeado desde 2014, también está a unos pocos kilómetros de los territorios controlados por Ucrania. No entiendo por qué hacemos esta distinción entre civiles. En Rusia también se hace, solo importan los del Donbass, no importan los ucranianos, y es exactamente el mismo ejercicio que yo veo aquí. Y lo que no veo es que se fomente la paz, en los grandes medios de información, que se fomenta una narrativa de la victoria en la guerra, igual que en Rusia, y no de la paz. Y creo que está fallando muchísimo la cultura de los derechos humanos, no hay contenidos prácticamente antimilitaristas, y creo que si se hablara más de mecanismos negociadores, se forzaría una negociación, que esto sí que le jodería a Putin. Esto sí, una negociación y un armisticio inmediato. Gracias, Inna, por tus palabras que matizan un poco el discurso dominante en el maravilloso Occidente. Y gracias, compañero, por vuestras aportaciones. Yo creo que la verdad, todos hemos dicho verdades y la verdad se forma a partir de un conjunto de verdades. No hemos dicho cosas contradictorias. Entre que el periodismo de hoy tiene unos hándicaps
por culpa de la concentración de medios y de las nuevas tecnologías, pero también es cierto que hay muchos compañeros y muchos medios, Juan Carlos, que siguen haciendo un maravilloso y excelente periodismo. No son con verdades contradictorias y ustedes ya se formarán su juicio. Yo quiero hacerle una última reflexión al calor de lo que ha dicho Inna. Yo creo que la misión de los periodistas en guerra sobre el terreno es contar la verdad a la que tengan acceso, más allá de la propaganda de unos y otros, con un objetivo editorial que creo que sí que es propio del periodismo, que es conseguir la paz lo antes posible. Lo antes posible. Soy pues, de los que, por haber vivido muchas guerras, creo que un mal alto el fuego es mucho mejor que una victoria estruendosa con desfile de banderas y de las tropas por la Quinta Avenida. Y lamento también, Inna, que yo, detesto a Putin desde hace 25 años, cuando el rey Juan Carlos y Aznar lo festejaban. Juan Carlos I de Borbón y José María de Aznar festejaban a Putin. Ya lo detestaba, ya me parecía frío, autoritario y liberticida, pero evidentemente ha iniciado esta guerra. Pero también lamento mucho que en España y en Europa y en Occidente los medios de comunicación independientes no hagan por promover la paz. Y lamento que la Unión Europea se haya creído el cuento chino de que esta guerra es posible ganársela a Putin con un desfile triunfal por las calles de Moscú, porque eso se llama la Tercera Guerra Mundial y eso nos lleva a todos a la catástrofe más absoluta. Así que creo que sí que editorialmente los medios y los periodistas deberían, y la Unión Europea, deberíamos trabajar por un alto el fuego inmediato con apertura de negociaciones de paz. Como persona que ha cubierto las guerras del Líbano, les cuento cómo acabó aquello con los acuerdos de Taif, un alto el fuego inmediato en el que todo el mundo volvió a donde estaba. O sea, no arregló nada, pero el Líbano vive en paz, mala vida, pero en paz, sin conflictos militares desde los acuerdos de Taif, y creo que eso es mejor. Y puesto a hablar de una guerra que termina también mal, sin que se resuelvan, que se dé justicia a uno de los contendientes, pues Israel y Palestina. En Israel y Palestina rige un alto el fuego decretado por Naciones Unidas con la ocupación por parte de las tropas israelíes de Jerusalén Oriental y Cisjordania y los correspondientes sufrimientos del pueblo palestino. Bueno, con todo y con eso creo que es mejor esa situación sufriente y doliente para los palestinos que la guerra de los 6 días o la guerra de 1973. El periodismo, me parece que si hay un valor que debe promover es la paz y no la victoria total a una costa de la Tercera Guerra Mundial. No sé si tenemos tiempo para que ustedes hagan alguna pregunta o algún comentario. Si quieren hacer algún comentario. Dice que no. Bueno, pues a 2 minutos de acabar. Pues que Carlos termine. No, simplemente yo no he tenido, ¿cómo lo diría yo? Iba a decir la suerte, ¿no? Me vais a entender que es una forma casi metafórica de decirlo. No he tenido la suerte, o por desgracia, en fin, no he cubierto un conflicto bélico, ¿no? No lo he cubierto, no tengo ese pulso, esa cercanía con lo que estáis comentando, que me deja, me interesa sobremanera y además me parece extremadamente aleccionador. Yo creo que todos los compañeros que han cubierto conflictos bélicos, incluso, como decías tú hace un momento, con las dificultades que supone cubrir informativamente el conflicto bélico actualmente en Ucrania, yo les doy un mérito extraordinario, por el trabajo que hacen, por el material que consiguen y por el material que no consiguen, porque estar sometidos a la censura
manifiesta de los dos contendientes a la hora de poder explicar una realidad y a que te cuarten la capacidad de movimiento, pues deja a la eventual valentía del periodista o la intrepidez del periodista, la deja en nada. Por lo tanto, larga vida a estos compañeros que tienen la posibilidad y la suerte de informarnos a los que estamos calentitos en invierno y fresquitos en verano en casa, de lo que pasa en lugares menos cómodos como este. Y a los que vivimos calentitos en invierno y fresquitos en verano en casa, deciros que también tenemos que mover un poco como los perritos, ¿no? Un poco la cola cuando no estamos, menemos la cola cuando estemos un poco cabreados, no nos resignemos, no adoptemos los periodistas ese rol de obediente preventivo, de resignación. Bueno, es que es así, Cristina, como trabajamos en un país así, como va a ganar la derecha, pues vamos a... No, menemos la cola y seamos incómodos, seamos impertinentes, seamos rigurosos. Creo que es la principal bandera que ha levantado mi compañero nada más en su primera intervención. Pero seamos impertinentes. Es la única manera de poderle dar sentido a este oficio que, como decía Kapuscinski, como decimos muchos, para mí es el más hermoso del mundo. Gracias. Gracias. Pues amigos, seguiremos siendo irreverentes y tocapelotas. Gracias. Muchas gracias a todos, a Ina por venir, a Luis, a Javier, a Cristina, a Carlos, a Galindo. Muchísimas gracias por venir, por el montón de esfuerzo que es llegar hasta aquí y estar con la gente. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.